y consigo un financiamiento de parte de FIFA, que pues una marca gigante, para empezar un proyecto chiquitito en Ciudad de México. Decido como renunciar y lanzar mi primer emprendimiento, que en ese momento lo que se me ocurrió fue como... Y entonces puse como una especie de consultoría para empresas del sector rural, productores de mezcal. Pero bueno, o sea, todo lo hice mal, en lo que te puedes equivocar, lo hice y no pasaron ni como 8 meses y quebré. Bienvenidos una vez más al Pitch. Les saluda Mario Meléndez y con nosotros tenemos a Sergio Guerrero, que se encuentra desde México como invitado de este día. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Gracias por invitarme. Contento aquí de contar mi historia y bueno, de aprender también de ustedes. Y tú lo dijiste, contamos las historias. Una frase que estaba escuchando en Twitter últimamente es el valor del storytelling en lo que tú estás, en lo que tú haces, en todo lo que tú haces, ya sea en tu trabajo, en tu vida, para ventas, etcétera. Entonces, tú eres un emprendedor, básicamente tienes una experiencia como emprendedor. Estuvimos hablando no hace más de 2 semanas, recuerdo, en el Innovation Hub que tuvimos aquí en El Salvador, y estuvimos hablando acerca del tema de innovación y la escalabilidad de negocios en Latinoamérica, y quedé impactado por tu experiencia y la facilidad que tienes también para conectar con otras personas y las diferentes culturas que esto implica, el hecho de transformar productos en soluciones básicamente para la juventud. Entonces, sé que tú eres un emprendedor social, si lo podemos llamar así, ¿correcto? Correcto, sí, me gusta esa etiqueta. Excelente. Y como estábamos hablando, la idea de conectar ese aspecto social con la tecnología, sé que estuvimos hablando que tú has fungido como desarrollador, eres full stack, si mal no recuerdo. Es correcto, así es, Mario. Sí, Ok, excelente. ¿Y cómo aprendiste esto de la tecnología? ¿Fue por aspiración propia o alguien te invitó? Pues efectivamente no es mi formación académica, no es de programador. Yo empecé estudiando economía, bueno, y terminé la carrera de economía, básicamente porque he tenido como el interés siempre como de entender y explicarme los problemas sociales, ¿no? Pero más adelante en mi carrera, de hecho, ya en el mundo laboral, ya emprendiendo, empecé a tener la necesidad de tener herramientas para poder hacer mis propios proyectos de una manera más ágil. Pues ya no es algo nuevo, ya sabemos que la tecnología, o ponle tú como el concepto de desarrollar una app que te ayude a resolver un problema, ya es algo que tiene bastantes años. Y entonces para mí aprender de tecnología y de programación significaba eso, tener una herramienta que me pudiera ayudar a pilotear, a desarrollar prototipos ágilmente y a partir de ahí entonces ver qué podía solucionarse ya a una mayor escala. Entonces, por ahí del 2017 fue que justo estaba yo saliendo de Amazon, estuve un tiempo trabajando en Amazon y ahí fue cuando me dio un tiempo como para dedicarme a aprender y fue ahí donde pude, en un periodo así como de 6 a 9 meses, aprender a programar, hacer mis propios prototipos. No es que ahorita tú me puedas pedir que te haga un clon de Twitter y lo pueda hacer, pero sí tengo las suficientes herramientas como para tomar una idea, hacer un prototipo así que sea rudimentario si tú quieres, pero que sirva para poner en práctica una Y qué bien idea.
Qué bien que lo sabes hacer, porque creo que a este punto, últimamente, he escuchado bastante feedback de la educación, el tema de la educación y la educación formal, como decir, sacar un MBA versus empezar negocios. En tu caso, tú tienes la experiencia de economía, ¿correcto? Sí, sí, sí. Entonces, de esa experiencia en economía a emprender, ¿cuánta de esa teoría, y no me mientas, cuánta de esa teoría te ha funcionado para el negocio? En verdad te diría poco, pero o sea, yo salí de la carrera y nunca más he vuelto a encontrar el precio de equilibrio de un mercado, ¿no? O el beneficio del producto, ¿no? Eso salí y nunca más lo volví a hacer. El punto de equilibrio, sacando el ROI de lanzar un producto y... Bueno, pero eso ya es distinto. O sea, lo que yo dejé de usar, o sea, son los modelos, ¿no? Hacer modelos matemáticos, poner todo en ecuaciones y de ahí encontrar una solución. Eso lo dejé de hacer. Pero lo que sí mantengo y creo que vale mucho la pena es entender los conceptos básicos. Yo hace poco estuve leyendo el libro de Poor Richard's Almanac y habla mucho acerca de la importancia de conocer como los fundamentos de las principales áreas del conocimiento, ¿no? Y creo que saber conceptos básicos de microeconomía, de macroeconomía, de finanzas, de estadística, son algo que sí me llevo a la fecha. Igual, no te voy a poder sacar la probabilidad exacta bueno, no lo sé, ¿no? Pero sí te puedo entender el impacto que tiene la probabilidad en el mundo real, así como también puedo entender los impactos que tienen las decisiones, cómo es que las personas toman decisiones basándome en principios de microeconomía. Eso creo que vale muchísimo la pena. O sea, no creo que necesites una carrera y casi que yo quisiera como impulsar a que la gente y principalmente jóvenes no se esperen a que lleguen a la carrera para aprender de temas que son de interés para ellos. Lo que sí es que todavía tiene un valor tener una carrera, ¿no? Menos en el área de tecnología. Hago como ese matiz porque no quiero yo salir ahí a decir, no estudio en carrera, ustedes pueden ser como Mark Zuckerberg y hacerla sin una formación, ¿no? Pero lo que sí es indispensable es conocer los fundamentos, eso sí. Claro, sí. Claro. Y creo que tu punto es válido de que te permite acceder a puntos más importantes del emprendimiento, que es la parte financiera, la parte de toma de decisiones, una parte también de socialización, que Claro. creo que es súper importante. En este aspecto de ser emprendedor, el networking es esencial y así tú y yo nos conocimos en esta sesión Sí, de cierto. networking y ahí aprovechamos y formamos lazos y formamos oportunidades entre muchas personas. Entonces, quizás esas son algunas tareas pendientes de la educación para crecer. En tu caso, porque tú lo traes nato, te ha permitido aplicarlo dentro de tu compañía. Pero cuéntanos ahora cómo toda esa experiencia con Amazon, de ser empleado de Amazon a emprender, te lleva a crear fútbol más. Bueno, partiría con lo que mencioné al inicio. Me ha tocado vivir una vida que ha sido un poco dicotómica. Por un lado, yo he tenido todas las oportunidades que creo que una persona necesita para poder desarrollarse. Mi mamá es maestra, entonces ella, por ejemplo, es maestra de música. Y entonces ella fue estratégica y entonces consiguió trabajos en escuelas en las que quería que nosotros estudiáramos, escuelas que eran de muy buen nivel y que tal vez no hubiéramos podido acceder si no hubiera sido porque ella al trabajar ahí le daban la oportunidad de que nosotros estuviéramos becados, ¿no? Mis hermanas y yo. Entonces, de entrada tuve esa tremenda educación y además mi madre misma, creo que siempre me motivó a encontrar en el juego experiencias de aprendizaje, ¿no?
Del lado de mi papá, él es médico y entonces yo también siempre tuve acceso a la mejor salud posible, ¿no? Yo nunca visité un hospital hasta que ya fui adulto y no supe cómo resolver una cosa pequeña, creo que me pegué algo en la cabeza y entonces caí en un hospital, pero nunca antes había ido yo a un hospital porque siempre tuve, por ejemplo, salud preventiva o para cualquier problema tenía ahí a mi padre. Digamos, han sido un privilegio que fue muy notorio para mí porque gracias al deporte, yo jugaba en un equipo, ni sé bien cómo fue que caí ahí, pero era una colonia muy popular y mis compañeros, mis amigos, yo veía que no tenían las mismas oportunidades que yo y eso es a la fecha algo que yo recuerdo muy vívidamente, ¿no? Porque nos divertíamos, jugábamos, pero yo escuchaba cómo tenían ciertas complicaciones que yo no tenía en mi vida. Y creo que desde ahí siempre lo tuve como muy presente como la necesidad de regresar a algo, ¿no? También por el mismo ejemplo de mis padres. O sea, siempre he sido muy sensible pues a lo que he tenido cerca, ¿no? A la salud y a la educación. Para mí, como ha sido tan notorio que eso ha sido esos dos elementos han sido claves en mi vida para generar oportunidades. Ha sido muy notorio, muy evidente para mí cómo tener buena educación me ha abierto puertas y cómo tener una muy buena salud también me ha permitido pues aprovecharlas. Y en algún momento, como que mientras todavía yo estaba trabajando para otras empresas, fue que me fui dando cuenta que había oportunidad de desarrollar tus propias soluciones. Igual y suena tonto, pero yo nunca, mientras estudié la carrera y seguí, como que nunca realmente pensé como que yo podía emprender. Al final, las oportunidades que tú tienes delante, mucho tienen que ver con la percepción que tú tienes. En verdad, uno es capaz de lo que quiera, pero tenemos nuestros sesgos que nos dicen, no, Exacto. solamente puede ser esto, ¿no? Tu vida es conseguir una carrera, obtener un trabajo seguro y de ahí seguirte, ¿no? Ese era el paradigma o el caminito que yo tenía pintado enfrente de mí. Pero en ese primer trabajo que yo tuve de microseguros, que en ese entonces era algo como súper innovador, era una startup, entonces como que vi como mi jefe, que era el fundador, que era alguien como casi de mi edad, un par de años más grande, pudo hacer algo que para mí fue muy impactante. Y entonces ahí fue cuando como que se prendió un switch en mí y dije, bueno, igual es algo que yo puedo hacer, tal vez yo también puedo emprender y generar soluciones para los problemas que a mí me importan. Y entonces creo que estuve como un año ahí, como año y medio, me fue relativamente bien porque ganamos varios premios, hicimos como cosas innovadoras como poner productos financieros en tienditas como de la esquina, ¿no? Y eso como que me dio mucha confianza de que yo podía empezar a emprender. Decido como renunciar y lanzar mi primer emprendimiento, que en ese momento lo que se me ocurrió fue como, también yo quién sabe qué ideas de grandeza tenía que yo podía enseñarle a la gente, a otros emprendedores, cómo hacer las cosas bien. Y entonces puse como una especie de consultoría para empresas del sector rural. Productores de mezcal eran. Pero bueno, o sea, todo lo hice mal, en lo que te puedes equivocar, lo hice y no pasaron ni como 8 meses y quebré. No pude, simplemente no pude seguir destinándole tiempo a eso, ya no tenía dinero para la renta, para nada, entonces ahí como que hice un pasito para atrás, pero ya enganchado del tema del emprendimiento y lo motivante que es el día a día, porque para mí fue como la Eso te iba a principal. decir, ¿lo consideraste como una falla? ¿Te desmotivó en algún punto o crees que solo te potenció quererlo seguir haciendo? O sea, claro que se siente feo, vamos a ponerlo así, decir, oye, pues bueno, fracasé, y cuando alguien te pregunta, oye, ¿y cómo vas? Uy, pues mal, ¿no? Voy. No estoy generando ventas o no me alcanza o no sé ni cómo resolver tal problema. Eso es difícil, pero lo que para mí fue completamente distinto fue como los desafíos del día a día. Y eso creo que al final es algo clave en cómo decidí yo seguir en este camino. Y es que lo que encontré que para mí era muy motivante y estimulante era diario vivir problemas que son emocionantes para mí.
No significa que todos los problemas son bien, como que uno los percibe como bienvenidos, ¿no? O sea, hay problemas que es, ¿por qué me pasa esto? Yo intenté y hasta preví esto, y te pasan cosas que te dañan muy fuerte, ¿no? La autoestima, la confianza, pero para mí el esfuerzo o lo que implica diario enfrentar problemas que son estimulantes para ti, para mí estimulante significa que están conectados con lo que a mí me genera sentido, que para mí lo que genera sentido es contribuir y desarrollar soluciones que permitan el desarrollo social de particularmente personas que viven en contextos de vulnerabilidad. Diario enfrentar eso, poder hacer eso, para mí no lo cambio con nada, por nada. Claro que todo podría ser mejor, ¿no? Pero al final lo que descubrí ahí en ese emprendimiento es que me gustaba el día a día. Así que de ahí... Y eso me imagino que también tiene que ver con entender el lugar en el que uno, la industria en la que uno decide emprender, creo. Sí, o sea, tal vez lo de el así tan de nicho de esta industria es la que a mí me gusta, pues tiene que ver mucho con tus gustos. Y tal vez sí los tienes así de definidos. En mi caso es un poquito más amplio, ¿no? A mí lo que me interesa es resolver problemas que afectan a personas, ¿no? Y como Sí. de nuevo pienso, como que algo que tengo yo ya muy grabado y no me lo puedo quitar y no me lo puse yo como voluntariamente, pero pues es algo con lo que conecto, es que quiero ayudar a personas que tienen ciertas dificultades. Entonces, para mí, mientras pueda yo incidir en eso, es algo que me alimenta. Combinar eso, que es algo que me motiva, con algo que también es una pasión, ¿no? En mí bueno, y ahorita lo cuento. Porque lo segundo que hice fue de ahí... dije, bueno, a ver qué puedo hacer como para mejorar mis probabilidades de tener éxito en un emprendimiento. Y entonces dije, bueno, a ver, ¿de qué sé? Porque lo primero que intenté hacer era como algo, yo quería ser como consultor para productores del sector rural. Pero pues yo nunca había hecho eso, así que pues, no tenía como mucha experiencia. Entonces dije, bueno, si de algo sé es un poco del sector salud porque pues mi papá es médico y de cierta manera yo he estado en ese mundo por muchos años, ¿no? Y entonces es ahí donde empiezo un emprendimiento de salud mental, como usando telemedicina. Ahí como que yo ya empezaba a meterme mucho con la tecnología, más como por una necesidad de abaratar costos y de ampliar el alcance, que de usar tecnología per se, ¿no? Nada más porque me gusta la tecnología. ¿Hubo alguna inspiración de las compañías americanas, algo que hubieras, porque ahora es más común verlo, Claro. incluso en Latinoamérica? Claro, no de Estados Unidos o del mundo tal vez más desarrollado, pero en ese entonces, volviendo a un punto que tocaste, en un evento conocí a una empresa de la India que se llama Ross Clinics y a otra fundación que se dedica a algo muy específico, que es como a facilitar el intercambio de experiencias entre dos empresas, ¿no? Intercambio de experiencias de dos empresas. Entonces, yo me fui a India, me fui un par de meses a India a aprender el modelo de negocio que tenían allá, que casi que lo que ocurre allá es que, o lo que le pasaba a Ross Clinics es que tenían muchísima demanda, pero pocos recursos para atenderla. Entonces, tenían un modelo muy interesante de telemedicina con híbrido, también tienen consultorios. Y entonces yo lo que hice fue aprendí su modelo y lo repliqué en México, pero específico para salud mental, que era como la que encontraba yo, que era como la que encajaba mejor con telemedicina. Todavía, o sea, ahorita todavía hay muchas limitantes, pero ponle hace 9, 10 años, pues la tecnología todavía era mucho más limitada, ¿no? O sea, como que tan solo en las videollamadas era otra experiencia, ¿no? Entonces, bueno, eso lo empecé, funcionó relativamente bien. Y bueno, y ahí estaba, ¿no? Como que flotando. Y en un momento como que un amigo me dice, oye, yo veo que te encanta y que estás en esto, pero veo que a ti también te encanta el deporte, en particular el fútbol. Sí, sí. Y me dice, ¿por qué no las juntas? Y yo, pues, ¿cómo que las voy a juntar? ¿Qué tiene que ver el sector salud con el fútbol? No tiene que ver. Y me dice, no, pues sí existe. Fíjate que él es chileno, mi amigo. Me dice, ya existe un modelo de deporte para el desarrollo en Chile
¿por qué no te presento? Y ves si es algo que te interesa. Conozco la metodología, como que llegamos a un acuerdo que yo podía tomar esta metodología, este modelo y expandirlo, ¿no? Y es ahí donde digo, bueno, me encanta, pero como, no sé, esto suena como algo rarísimo, mezclar desarrollo social y deporte, lo voy a hacer como un proyecto como en paralelo, ¿no? Como tenerlo ahí, pero yo voy a seguir con el tema de salud. Ahí lo siguiente que hice fue, o sea, ese proyecto, de hecho, sigue andando, pero vi que había como, a partir de un problema que había en la empresa, que era como los pacientes tenían la consulta, salen de la consulta y les costaba mucho trabajo encontrar las medicinas, ¿no? Como que yo me di cuenta que es cierto, cuando estás enfermo y vas al doctor, en verdad tu problema no está resuelto. Tu problema se resuelve en el momento en el que ya te tomas la medicina y dices, y ya te empiezas a sentir mejor. Es ahí cuando cambia tu experiencia. Y entonces, como que decidí ahí tomar como un área de medicinas y hacerla como otra empresa que en su momento se llamaba Hugo, igual que la empresa ahí que salió de Centroamérica, pero está antes. Y esta era full medicina con Sí, este cambio que farmacia tú en línea. agregaste. Ok. Sí. Era sola. La idea era darles a los médicos la posibilidad de que ofrecieran los medicamentos a sus pacientes. Entonces terminaban la consulta, dicen, ¿quieres que te lleven tus medicamentos a tu casa o quieres esperar que te los traigan aquí? Y hacíamos eso. Y eso resultó relativamente bien. Levantamos capital para esa, obtuvimos clientes grandes como AXA, American Express en su área de seguros. Y en paralelo seguíamos como haciendo unos esfuerzos como muy chiquitos para levantar a Fútbol Más, ¿no? Muy pequeños, o sea, como que, insisto, era para mí algo muy... Y pasa que estamos en Hugo y aunque yo ya tenía pues un aprendizaje y una experiencia pues ya no novata de emprendimiento, pues otra vez pasa con Hugo que se nos acaba el capital. Pues básicamente tenemos que cerrar el negocio otra vez por toda cantidad enorme, podría yo decir, de malas decisiones que tomé en ese momento. Igual un trago amargo ahí. Pero digo, bueno, pues no está tan mal. Ahí es cuando me ofrecen irme a Amazon, porque justo estaba entrando Amazon a México. Era una época donde te entrevistaban y ni siquiera te decían dónde era. O sea, sabías que era para Amazon, pero como no existía en México, decían, pues mira, es para esto. Y como tú estás en el sector de e-commerce, porque al final lo que hacíamos en Hugo era pues, e-commerce. E-commerce. Sí, aquí hay una oportunidad. Yo digo, bueno, igual esta es una oportunidad de seguir aprendiendo de esto. Eso sí, un poco derrotado. De hecho, pues, eso es un poco como que... ¿Cómo te recuperas de eso? Tú tienes la experiencia de ir, de ir en varios negocios y de emprender, pero ¿cómo tú personalmente te recuperas? Es duro, ¿no? O sea, otra vez, porque es difícil alejarse como de la construcción esta social de lo que es el éxito. Y dentro del mundo de startups también como que está pues, relativamente definido, ¿no? O sea, levantas capital, creces tu empresa y ahí la llevas hasta donde tú quieras, ¿no? Entonces, tener que cerrar una empresa porque quiebra es algo que se sale de la definición del éxito y eso, pues, como que mucho de nuestras validaciones sociales depende del éxito, ¿no? Entonces, recuerdo en ese tiempo, sí, me costó mucho trabajo. De hecho, por eso fue que decido probar como en una empresa, porque decía, hoy otra vez pasar por este camino de emprender y estar apretado, que las cosas no salgan como tú quieras. Como que, no, necesito como un descanso de eso, ¿no? Y me meto a Amazon, me acuerdo mucho como de el primer viernes, o sea, entre el lunes y el primer viernes, me acuerdo mucho como hablarle a mi hermana y decirle, bueno, ya llevo una semana de 51, de 52, porque si te sales antes del primer año tienes que regresar el bono. Y pues bueno, nada, me faltan 51. O sea, lo sufrí, no conectaba y no tiene nada que ver con Amazon. Amazon es de las mejores empresas para trabajar. Si alguien tiene una oportunidad de hacerlo, hay que tomarla, ¿no? Pero yo no conectaba, no me alimentaba. Volviendo al punto que te decía hace un momento,
los problemas del día a día, a mí, en lugar de motivarme, como que, uy, me apretaban el alma, no sé, ni sé bien cómo racionalizar eso, pero no es algo que yo disfrutara. A Quizás pesar es de un todas las apego situaciones. emocional, no al estar en crisis, pero al manejar un negocio, al ser responsable quizás. Puede ser, la verdad es que no sé, pero la realidad es que como yo conecto es yo teniendo la oportunidad de desarrollar las soluciones. Sí. Y bueno, estoy en Amazon, seguía yo intentando como echar a andar Fútbol Más, como que hacíamos unas pruebas y no funcionaba mucho. En tu tiempo libre, me imagino. En mi tiempo libre, cosa que también era como bastante pesado como al sumarlo al empleo con Amazon, ¿no? Claro. Pero bueno, no lo dejo y consigo un financiamiento de parte de FIFA, que pues es una marca gigante, para empezar un proyecto chiquitito en Ciudad de México. Y bueno, y ahí ese proyecto se acepta, al mismo tiempo, sí, como que conseguimos otros financiamientos en Perú, en Haití. Ni te sé bien decir exactamente por qué, tal vez tiene que ver con un factor de experiencia, pues uno tal vez al principio como no sabes cómo empaquetar tu producto ni cómo Claro. comunicarlo, y después de que lo hiciste mal 100 veces, la 101 parece que es milagrosa, pero es producto de las 100 previas, ¿no? Entonces empezamos a tener proyectitos en varios lugares, pero muy chiquitos, o sea, te estoy hablando de cada proyectito pues tenía 50, 60 beneficiarios. Y en eso ocurre algo que fue muy trágico, pero también a la vez pues fue una oportunidad, y fueron los terremotos del 2017 en México. Fue como un evento Fue que brutal. afectó muchísimo, sí, brutal, afectó como a la Ciudad de México y también como a otra zona en el sur. Y es ahí, y fue tanta el impacto que generó, o sea, afectó a tantos millones de personas que el sistema colapsó, el sistema de ayuda. Entonces es ahí como, me acuerdo que consigo una reunión con UNICEF. Nos dicen, pues mira, necesitamos proyectos como el tuyo, pero en verdad necesitamos que vayan a lugares donde nadie más está dispuesto a ir ahora, ¿no? En este momento. Porque justamente la ayuda de todos los proveedores de Naciones Unidas está colapsado. Y entonces nos dicen, bueno, pues hay que ir en Oaxaca, como en la costa, muy escondido. Empezamos ese proyecto y nos empieza a ir muy bien. Y es ahí cuando yo digo, ¿sabes qué? Pues mira, ya, no sé qué vaya a pasar, pero esto es lo que a mí me llena, o sea, como que poder ayudar a otras personas. Renuncio a Amazon, me dedico Me subo al 100% tobogán y me a voy. Amazon. Sí, pues a ver qué pasa. O sea, yo no tenía, apenas tenía como suficiente como para pagarme un sueldo pequeñito, como para comidas y poquito más. Y que casi nadie habla de eso, de los sacrificios que el emprendedor, o en tu caso, Claro, fundadores tienen que hacer claro. por montar algo. Porque a pesar de Y, que el éxito inicial, tienes que no solo dejarte ir, sino que tienes que ir midiendo tema de salarios, de lo que te permite a ti vivir, el mínimo para poder empujar un proyecto. Y si tú puedes decir o resumirnos un poco de ese tipo de sacrificios que tú hiciste, ¿cuál es el sí, más grande que tú tuviste que hacer? bueno, o sea, el dinero es tal vez lo más, el mayor sacrificio que hay conforme a un sueldo, ¿no? Fijo. Eh, pero en verdad es más que eso, o sea, porque si tú, claro, es que es muy fácil pensar en el escenario en el que tienes una startup en la que está completamente fondeada, tienes ventas, Sí. eres rentable, y tienes un equipo gigante para dedicarte solo a lo que tú quieres. ¿Quién no va a querer eso? ¿No? No, pero la decisión real es si tú estás otra vez, tú tienes que imaginarte cuáles son los problemas de todos los días. Y los problemas de todos los días de un emprendedor, especialmente al inicio, es que no tiene dinero para casi nada.
incluyendo tu propio sueldo o bienestar, ¿no? Ese es el principal desafío y por eso es que no es fácil emprender, porque tienes que tener pues algo que te sostenga, ya sea ahorros, ya sea familia, tu pareja. Sí. En ese entonces yo tuve la gran fortuna que, bueno, había podido ahorrar pues bastante de mi tiempo en Amazon y también con mi pareja yo podía tener como cierto colchón, ¿no? O sea, como que por lo menos yo tenía dónde dormir, ¿no? Sí. Que eso, bueno, pues no, la verdad es que no todas las personas lo tienen. Que no está infravalorado, de hecho. Solo tener un lugar donde Bueno, dormir es súper importante. claro, claro. Y luego en el día a día eso es muy distinto. En un trabajo normal, por más demandante que sea, como que los problemas están más o menos definidos, por lo menos dentro de un área, ¿no? Están definidos dentro de un área y puede ser súper desafiante. O sea, hay trabajos que a mí me darían miedo, ¿no? Aunque estén perfectamente pagados, son muy difíciles. O sea, pero están concentrados en un área. El trabajo del emprendedor, especialmente al inicio, conlleva a desafíos que son cero glamurosos, ¿no? Entonces, de repente te toca ser mensajero, te toca ser auxiliar contable, te toca hacer todas las tareas pequeñitas que tal vez en una empresa tú dirías, ¿yo por qué hago eso? Eso a mí no me toca. Bueno, pues como emprendedor, las vas a tener que hacer todas, las Y ahí más es donde entra la pequeñas. educación a veces. Por supuesto, sí. Como sé, yo tenía un conocimiento rudimentario de contabilidad. Entonces, bueno, como sea, aquí vamos a hacer esto, pero igual, bueno, pues te toca hacer de todas las cosas, pequeñas y grandes. Entonces, en el día a día te toca hacer un ejercicio, tal vez lo primero es un ejercicio de motivación, de tú solito decir, oye, bueno, a ver, es difícil y hoy va a ser difícil y mañana va a ser difícil y va a haber todos estos problemas, pero esto, ¿por qué lo hago? Debe haber una fuerza que tiene que ser mucho más fuerte que el dinero, porque el dinero no existe o es demasiado escaso, para que tú digas, voy adelante. Entonces, diría, es la principal gran diferencia. La segunda gran diferencia son estos desafíos, que son los que acabo de decir. Te toca hacer de todo. Y el tercer gran desafío es que tienes que hacer un ejercicio de priorización que rara vez te encuentras en otros trabajos. Tomar un proyecto de idea al nivel que tú quieras, pero ponle prototipo, conlleva cualquier cantidad de pasos, y no hay día que alcance, ¿no? Entonces tú tienes que hacer un ejercicio de priorización de esto es lo que tengo que hacer, que es más importante y donde voy a generar mayor impacto, y decir, y lo que le puedo dedicar es esto, ¿no? Porque si solamente hago eso, no va a hacer estas tareas que también son importantes. La consecuencia importante de eso es que las cosas no van a salir perfectas. O sea, sería milagroso que salgan perfectas. Las cosas van a salir feas. Y eso es muy difícil porque dices, ay, ¿cómo voy a subir esta cosa que está tan chafa, ¿no? O sea, como que... No. Y unos lo dicen que es perfeccionismo. Yo he escuchado a muchísimos founders decir que yo soy una persona demasiado perfeccionista en lo que hago. Sí. Y eso es tal vez es una de las cosas que tú tienes que hacer muchas paces al principio. Si quieres emprender, no tienes que ir por lo estéticamente bonito o por lo perfecto, sino tienes que irte por lo funcional, por lo que te va a permitir escalar, por lo que tiene potencial para una versión 2.0. Sí. Y si solo estás apuntando para la versión final sin hacer muchos cambios, ahí es donde fallas. Y sobre todo en tecnología, yo he escuchado también que muchas startups lo que hacen es contratar a otras compañías que te crean tu tecnología. Y el problema con eso, de no estar tú involucrado en ese proceso de creación, es que tienes que seguir iterando, tienes que seguir cambiando la tecnología hasta que das clic a una versión en donde tu cliente y tu usuario está feliz. Me llama la atención ese comentario que tú decías de hasta dónde yo hago pases con tener todo perfecto y lo convierto en una versión escalable de mi producto, una versión que quizás voy a poder agregar cosas y tiene que ver también con la visión de la compañía. No sé qué piensas tú.
Sí, definitivamente hay algo que tiene que ver con el founder. Seguramente hay una cosa que se repite ahí de perfeccionismo a través de los founders. No es una ley general, pero creo que hay algo de eso porque ocurre que lo que tú ves allá afuera no te parece suficiente y te metes la misión de tú hacer algo mejor de lo que existe. Entonces, tú solito te pones un poco la presión de, bueno, ahora tiene que salir mejor. Pasa, ¿no? Y bueno, tal cual es entonces lo que nos empieza a ocurrir con Fútbol Más, empezamos a tener mucha escala, empezamos a tener proyectos gracias ya al nombre y la alianza que teníamos con UNICEF, pues entonces logramos ya tener acceso a otras empresas que de otra manera no hubieran confiado en nosotros, ¿no? El concepto del deporte para el desarrollo, pues era nuevo, muy nuevo, todavía lo es hasta cierto punto. Entonces, pero al tener ese sello, empezamos a generar socios que no nos hubiéramos imaginado y empezamos a crecer no solo en México, sino en Latinoamérica. Es ahí cuando sale el primer proyecto en África, sale Kenia, Mozambique y finalmente abrimos proyectos en Francia y España. Ojo, todos esos, y tal vez me estoy adelantando un poco, fueron en condiciones como las que tuvimos cuando abrimos en Ciudad de México. O sea, cada lugar que hemos abierto ha sido como en fase como de guerrero o en guerrilla. Oye, pues mira, vamos a abrir este proyecto, sabemos muy poco de la realidad local, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y creo que eso ha sido como algo que a nosotros nos ha permitido crecer muchísimo, que es algo que me preguntabas, ¿no? Sí. Estaba curioso porque cuando estaba revisando bastante contexto del proyecto, yo lo primero que pude notar es la expansión, el hecho de poder llegar a diferentes países y ya de por sí en Latinoamérica es muy interesante, ¿cómo se dice? El cultural clash que existe entre ya sea por el lenguaje, el uso del lenguaje, ya sea, y tú sabes, otro tipo de palabras que tienen doble sentido, etcétera. Sí. Pero creo que desde el punto de vista cultural hasta donde tú lo llevas y dices, ya creo que penetrar ese mercado incluye tener que negociar ciertos aspectos. Y no hablo en el sentido financiero, sino que negociar de que nosotros venimos de donde venimos y venimos y nuestro proyecto es un proyecto social que viene a ayudar. Entonces hay que, tanto tú tienes que asumir como yo tengo que asumir varias cosas y en el proceso también otro montón de cosas para hacer que los proyectos funcionen. Ya no hablemos de ir a África, que es otro mundo completamente diferente. ¿Cómo te ha afectado a tu compañía eso? Mira, el desafío tal vez más de fondo es que todos los productos o servicios que uno quiere llevar a otra ubicación requieren una adaptación. Y ese proceso no es sencillo. O sea, tal vez entre más desarrollado tengas el producto, menos adaptaciones necesita, ¿no? Eso hay que probarlo en terreno y requiere un proceso de muchísima inmersión. Entonces, creo que algo que hicimos, y la verdad, un poco por necesidad, no tanto por planeación, pero que resultó muy bien, es que desde el inicio la estrategia de expansión consideró contratar a talento local, ¿no? Y darle mucha libertad para que tomara decisiones, ¿no? Eso tal vez es atípico, porque te voy a inventar, bueno, no inventar, una referencia que tengo, porque mi pareja trabaja en Naciones Unidas, y ahí lo que hacen es que cada vez que abren una oficina, o los altos mandos de las oficinas son liderados por personas que ya pertenecen al sistema previo, ¿no? Son internacionales típicamente, entonces como que homogeneizan todo con el personal que ya viene formado de cierta manera y al personal local como que le educan a su manera. Hay una uniformidad en el proceso. Exacto, es muy uniforme. Lo que nosotros hicimos fue completamente distinto. O sea, cada vez que había oportunidad
de expandirnos a una nueva ubicación, lo que hacemos es contratar talento local, que sí le damos como una inversión en otro país para que vean, mira, así son las cosas, ¿no? Para que lo vea, lo pueda implementar como de forma directa. Y ya que está en el otro país, le damos libertad para que actúe, eso sí, basado en ciertos principios. Que eso es algo, por ejemplo, que para mí me hizo mucho sentido en Amazon, ¿no? Ahí lo tienen tal vez más perfeccionado y te lo voy a contar cómo, desde ahí y cómo lo adaptamos. En Amazon lo que hacen es que hay una lista de, creo que son 12, hoy se me fue la luz, de 12 principios. Ujú. Y todo, desde cómo se contrata, cómo se evalúa a las personas y a las áreas, tiene que ver con esos principios, ¿no? Como por ejemplo, hay algo que tiene que ver con extreme ownership o siempre como de enfocarse en el cliente. Entonces nosotros lo que hicimos fue diseñar nuestros propios principios y entonces le damos eso al equipo que está implementando y le damos seguimiento y retroalimentación a partir de los principios. Lo que intentamos es enfocarnos mucho en cómo se hacen las cosas, no tanto cómo resultan, o sea, más énfasis en el input, o sea, que lo que tú estés intentando esté alineado a nuestros principios. Y bueno, y enfatizo tal vez en lo último que había comentado de darle autonomía a los equipos, porque cuando tú separas tanto a los equipos, sí puedes, obviamente puedes meterle supervisión y como lo que te digo, si te pones indicadores para ver cómo van los inputs y los outputs, pero al final quien va a mover la aguja, quien va a tomar las decisiones importantes va a ser el equipo que está allá. Y lo que hemos encontrado es que darle esa libertad a nivel local encuentren soluciones que de otra manera creo que serían equivocadas. Si nosotros le decimos desde acá, oye, no, es que creo que tienes que moverle aquí y aquí específicamente así, perderíamos mucho de este proceso de aprendizaje que se da directamente en cada ubicación. Ok, excelente. ¿Qué hay en el futuro de Fútbol Más para 2024? Pues mira, resultado de la pandemia. En la pandemia fue un súper desafío para nosotros, ¿no? Y para como todas las empresas y organizaciones que dan servicio al cliente directo, ¿no? Y nosotros al tener un programa de deporte para el desarrollo, pues nos encontramos con un desafío gigante porque tuvimos que apagar todos los programas, ¿no? Casi de la noche a la mañana. Pero la necesidad incluso aumentó, o sea, la infancia alrededor del mundo, con todo el encierro y con todo lo que ocurre alrededor de la pandemia, pues tal vez tenía una necesidad aún mayor de tener pues, habilidades socioemocionales que les permitan enfrentar la adversidad. Y entonces fue ahí donde empezamos a desarrollar primero contenidos, o sea, como que lo que pensamos fue, bueno, pues vamos a intentar algo virtual para seguir llegando a estas mismas familias, a la infancia, ¿no? Y empezamos en nuestro primer intento a hacer contenidos virtuales en YouTube. Y eso es lo que creo que te platiqué. La experiencia fue como muy traumática porque si nosotros como en el día a día tenemos contacto con 120,000 personas, ¿no? Directas, ¿no? Más sin contar como las indirectas. Lo que pasa es que de la noche a la mañana pensamos, todos esos se van a conectar. Ni Nada. siquiera el 1%. Uf, qué duro. Entonces empezamos como pero la necesidad seguía existiendo. Y nosotros teniendo parado a todo el personal, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces empezamos a probar con varios tipos de contenidos digitales. Y en una de esas fue que, bueno, yo estuve pensando en usar realidad virtual. Yo bueno, desde que tengo memoria te he contado que he pensado o me he acercado mucho a la tecnología como para ver cómo nos resuelve problemas.
Y además resulta que me gustan mucho los videojuegos. Entonces, yo probando realidad virtual me di cuenta que esa tecnología lo que tiene, para bien y para mal, es que captura tus sentidos, tu atención por completo. Como que eso es algo rarísimo hoy, ¿no? O sea, hoy, si estás en una llamada o en lo que tú quieras, pues te salen notificaciones en el teléfono, en la computadora, en donde tú quieras. Pero cuando estás en realidad virtual, realmente estás conectado. Y entonces ahí hicimos un proyecto que la idea, que tenía primero como idea fomentar la empatía, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con población en movilidad, mucho en Latinoamérica, pero también en Europa, ¿no? Pues porque son países, o sea, en Latinoamérica tenemos un flujo enorme de personas que van de sur a norte, como hacia Estados Unidos, y en Europa, pues mucha gente que llega directamente a Europa. Entonces, viendo o estando en contacto con este fenómeno, nos dimos cuenta que uno de los desafíos que hay en las comunidades que reciben a población migrante o en movilidad es que pues hay un choque, ¿no? O sea, también natural porque, pues, por ponerte un ejemplo, Tijuana, que es una de las fronteras más concurridas del mundo, que está ahí pegadita a Estados Unidos, en México, pues diario le llegan, no sé si cientos de miles de personas, y eso genera un choque, ¿no? Pues porque son más personas que tal vez pueden saturar los servicios públicos, que ocupan espacios públicos, tal vez de una manera en la que no lo hacen los locales, ¿no? Entonces eso genera fricción. Pero eso lamentablemente pues resta oportunidades, o sea, porque ahí escondido hay muchísimo talento, ¿no? Y muchísimas personas que podrían contribuir a la sociedad, pero que les cuesta trabajo integrarse porque hay este choque cultural, o esa barrera, mejor dicho. Entonces desarrollamos, viendo ese problema, y pensamos, bueno, es que, ¿qué podemos hacer para fomentar la empatía de la población que está recibiendo a los migrantes, ¿no? Y entonces ahí fue que desarrollamos una experiencia de realidad virtual. La primera es como la historia de una persona, de un chico adolescente que sale de Venezuela y que tiene que atravesar toda la selva hasta llegar a Tapachula, que es en la frontera sur de México. Y mientras va tomando decisiones, tiene que atravesar un río, la selva. Entonces es una experiencia súper inmersiva y además como muy, muy, muy emotiva. Quizás, Muy emotiva. exacto, emotiva. El hecho de ver el sufrimiento de una persona que está viajando por tanto para Claro, porque buscar lo un vives mejor tú. futuro. O sea, Sí, no te pasa, pero es que tu cerebro te está ve llevando al eso lugar. y lo siente. Y también hicimos otra de una chica que tiene que cruzar el desierto para llegar a Estados Unidos. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que lográbamos un nivel de cambio de comportamiento y de aprendizaje que no podíamos lograr ni con 20 sesiones presenciales, ¿no? A ese nivel, o sea, una experiencia de 15, 20 minutos era superior a una experiencia presencial, pero bueno, presencial, pero no así de inmersiva, de más de 20 horas, ¿no? Entonces fue ahí que dijimos, oye, pero es que en verdad hay una oportunidad para usar esto como una herramienta educativa. Y entonces ahí es donde empezamos a desarrollar más experiencias y a lo que le estamos tirando ahora es como hacer un spin-off de Fútbol Más que se dedique a generar experiencias de realidad virtual que puedan complementar la experiencia educativa sin Y dejar lo que tenemos, claro. claro, y definitivamente, número uno, felicidades por el cambio que están haciendo. Siempre creo que todo tiene que ver con educación. La forma en cómo el humano se desarrolla viene y tú lo decías, desde lo que uno aprende al estar en la familia versus las experiencias que uno vive en el día a día. Así que creo que el cambio de paradigma que tú estás haciendo a través de la tecnología y a través de esta nueva etapa de tu compañía, eh, va a permitir no solamente para ti transformar muchas experiencias de educación de muchas personas, sino que también
la experiencia de educación a nivel latinoamericano, que es uno de los grandes retos que todavía tenemos. Y la verdad es que muy emocionado de escuchar esos nuevos planes. Feliz de haber contado contigo en este día y poder platicar de todo esto. Antes de que nos despidamos este día, tú sabes de que este programa se llama El Pitch y siempre cerramos con nuestros invitados con un pitch de 60 segundos acerca de su startup, de su compañía. Así que el reto te lo pongo ya. Nuestro equipo de producción creo que ya va a estar listo con un pequeño cronómetro. Así que vamos a comenzar cuando tú estés listo. ¿Estás listo? Voy a enfocarlo como en la parte de realidad virtual para que... Excelente, excelente. Entonces, el tiempo comienza ahora. Pues Mario, tú lo sabes, la educación del modelo tradicional es aburrida. ¿Quién de tus conocidos y tú mismo recuerda sentarse en el escritorio enfrente del profesor y recordar eso como una experiencia realmente emocionante? Nadie. Pero ¿qué dirías que en lugar de eso tú te pudieras poner unos visores de realidad virtual y si quieres aprender biología, te conviertas en una célula del cuerpo humano y que tengas que trabajar con tus compañeros para combatir a una infección, a un virus que viene a tu cuerpo y con base en esa experiencia aprender todo lo que tienes que saber acerca de biología? Eso es lo que estamos desarrollando y bueno, pues te invitamos a que te sumes a esta revolución. Excelente. No sé cuánto tiempo tenía. Okay. Te quedaste varios segundos antes, así que... Y ahí, lo importante es de practicar y equivocarse y hacerlo muchas veces, porque a la primera nunca sale. Como es, y para muestra, el pitch que acabo de dar. No, excelente. Te agradezco de nuevo por toda tu experiencia que compartiste. Creo que no solamente lo compartes con nosotros, sino que con toda nuestra audiencia. La idea es que puedan aprender de emprendedores como tú, de que sepan que ya sea si tú estás en un trabajo, puedes emprender. Si estás emprendiendo y las cosas no van bien, vas a seguir emprendiendo, vas a seguir siendo un fundador y para esto nosotros nos enrolamos, para poder convertir ideas en negocios y escalar y tocar vidas y generar impacto. Así que, de nuevo, Sergio, muchas gracias por haber estado en este episodio del Pitch. Y antes de que nos despidamos, quisiéramos que nos compartas, por último, tus redes sociales para que nuestra audiencia pueda buscar tu proyecto. Claro que sí. A mí me pueden encontrar personalmente como Checonomist con K y Fútbol Más como Fútbol Más México de corrido o Fútbol Más ORG, que es nuestra cuenta global. Excelente. También, si me quieren buscar en LinkedIn, ahí yo soy muy activo y si les puedo ayudar con alguna introducción, me encuentro como Sergio Guerrero Aguirre. Excelente, muchísimas gracias. A todos los que nos están escuchando a través de YouTube o nos están escuchando en Spotify, síganos en Impulsa-Lat, tanto en Instagram como en Facebook, Impulsa-Lat. Mi nombre es Mario Meléndez y nos vemos a la próxima. Hasta luego, Mario.